Llamada a pista, episodio primero. Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño, a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a cualquier deporte conocido. Que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. ¿Y quiénes somos? Mi nombre es Guillermo Cornet, esgrimista intermitente. Y junto a mí tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG, de la Sala de Armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Willy, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. En este primer episodio vamos a intentar explicar por qué hemos decidido montar este podcast, qué tipo de contenidos te vas a encontrar y a quién va dirigido. Aunque ya he explicado un poco que va dirigido a esgrimistas y no a futbolistas, vamos a intentar explicar un poquito más qué tipo de cosas te vas a poder encontrar. Pero vamos a empezar por el principio. Y el principio es que la gente nos conozca un poquito más. Yo he llegado, estamos grabando en la Sala de Armas del Garraf, cosa que no podéis ver porque no nos estáis viendo ahora mismo. Y es curioso porque Santi y yo nos conocemos de hace ya unos cuantos años. Bastantes. Yo creo que fue mi segunda vuelta de esgrima, que volví en 2006. Sí. Y es cuando tú pues debías llevar, ¿cuánto tiempo haciendo esgrima? Pues 3 años, 4 añitos. La verdad es que es un deporte que seguramente cuando digamos esto todo el mundo se sentirá identificado, ¿no? Porque nadie entra en la esgrima de manera fácil, sino que siempre tenemos ese punto de friquismo. De friquismo, sí. Bien dicha la palabra, no es una mala definición, ¿no? de lo que somos. Pero sí que es verdad que tenemos esa fantasía de pequeños, ¿no? De jugar con espadas. Y a mí siempre que me preguntan esto me viene una frase que me contaron una vez de Jorge Pina, un gran tirador, un gran sablista español. Ajá. Haciéndole una entrevista un día le preguntaron: oye, Jorge, ¿y a ti cómo es que te dio por jugar con espadas? Y la gran respuesta de Jorge Pina fue: ¿cuándo dejaste tú de jugar con espadas? ¿No? Yo lo que he hecho simplemente es continuar con mi pasión de pequeño. Todo el mundo ha cogido una espada de pequeños y todo el mundo ha jugado a caballeros. Los esgrimistas simplemente nunca abandonamos esa imaginación y ese anhelo de ser caballeros. Es como la historia, el anuncio este de Ikea, ¿no? Que le dan un palo a un niño y es como el mejor regalo. El palo es como la espada. Al final, sí, ¿eh? No. Y al final, yo que trabajo con niños, te das cuenta de que el imaginario es la mejor manera de entrar a cualquiera. Y realmente, con todos los años de experiencia que yo tengo en la esgrima, te das cuenta que la gente de la esgrima tiene algo especial. Tiene algo que los demás no ven. Es interesante. Yo quería contar una cosa, y que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que es conocer un poco cómo empezaste tú en la esgrima, porque justo desde donde estoy sentado yo, he visto a lo lejos una ficha, que pone Ficha Nacional de Tirador, con una foto de Santi, cuando empezó, que claro, es irreconocible, con unas gafas estilo... ¿De qué año debe ser? Son 2000, pero las gafas son de los 80, ¿eh? Sí, o antes. Ochenteras totales. O antes, sí. Y me he dado cuenta que no sé cómo empezaste tú en el mundo de la esgrima. Luego te explicaré yo mi historia, que también tiene un poco de friquismo de por medio. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste tú haciendo esgrima? Pues mira, realmente me vienen otra vez las frases de Jorge Pina, porque yo desde que tengo uso de razón tengo un palo en la mano jugando a espadas. Pero desde que estaba en Argentina con mis disfraces del zorro hechos con las espadas de madera y tal, hasta que vas haciéndote un poco mayor. Pero el punto de friquismo de la esgrima, que nunca nada es normal, llegué a través de la madre de un amigo, de mi mejor amigo del colegio. Y realmente la madre quería que el hijo hiciera esgrima. Ajá. Y me dijo: Santi, ¿por qué no vienes tú a esgrima? Y así cojo a Javi y hace esgrima también, que me interesa. Pues fuimos los dos, hicimos la prueba. Por descontado, Javi no continuó porque no quería hacer esgrima. Y a mí fue el primer momento que me apasionó. Desde el primer momento, que no es como ahora. Antes era 2, 3, 4 el primer mes sin coger una espada y sobrevivías a base de la ansia de querer coger una espada, porque antes era desplazamientos. Llegabas a la sala y una hora y media de marchar, romper fondo y querías coger la espada y aún no. Sí. ¿Sabes? Y un mes así, yo pienso ahora y digo, hostia, es complicado, ¿eh?
No, claro, que te quitan la parte divertida un poco de la esgrima, que es Ahora enchufarte, ¿no? Que llegue una persona a la sala y que no coja la espada el primer día, a ver qué pasa. Cuanto más pequeño es más difícil. Sobre supongo, todo. ¿no? Pero bueno, ahora tenemos, sí que es verdad que la esgrima a nivel de gadgets ha mejorado mucho y tenemos mucho material alternativo y adaptado que antiguamente no estaba. Y yo entiendo que antiguamente sí que era más complicado. Y de eso hablaremos porque además es muy interesante. Claro, yo he tenido una experiencia con la esgrima que ha sido, como decía al principio, un poco intermitente, porque yo empecé con 12 años, lo dejé con 18, pues justo cuando empecé la universidad y encontré intereses alternativos al friquismo. La novia. Como todos. O la fiesta. otras pasiones, ¿no? Que en aquella época pues como que ocuparon un espacio en mi vida. Y luego volví con 26. De 26 a 30 que coincidí contigo. Sí. Y luego lo voy a dejar porque me marché fuera a vivir. Que aún te gustaba mucho la fiesta, me acuerdo. Pero bueno, eso otro podcast. Eso será haremos la versión adulta, para el podcast con contenido adulto, ¿no? Y en toda esa época de mi vida, yo siempre he estado muy relacionado con la esgrima porque me ha encantado, me ha apasionado. Pero justamente fíjate que el origen mío es un poco diferente al tuyo. Yo antes de empezar a hacer esgrima pasé por prácticamente todos los deportes comunes. Yo en mi casa pues me habían invitado, medio obligado a hacer voleibol, a hacer tenis, a hacer baloncesto. Creo que lo único que no he hecho ha sido fútbol. Imagínate. Mira. Y un día en mi casa, cuando ya decidí que creo que el último deporte que practiqué así con más regularidad era el baloncesto, un día mi padre me dijo, Willy, me da igual lo que hagas, pero tienes que elegir un deporte y que sea el que sea, pero que lo elijas y que lo hagas y tal y cual, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de hacer ejercicio y tal, ¿no? Y yo le dije en aquella época, pues yo quiero algo relacionado con las espadas. Yo era muy friki, yo era un friki de la época, rolero, que me gustaban los anillos, todo aquello. Entonces yo me trasladaba a hacer el deporte pues con un mandoble, con una espada larga, con un escudo y tal, ¿no? Y entonces mi padre, en aquella época, pues que debía ser el año 92, fue a internet, abrió Google, o sea, sacó las páginas amarillas, ¿vale? Y ahí empezó a buscar esgrima en Barcelona y había un club que era el SAM. Y de ahí levantó el teléfono, me apuntó y al día siguiente estaba haciendo florete, que fue la primera arma con la que empecé a hacer esgrima, florete. Que ya explicaremos también las diferentes armas y las características, ¿no? de cada arma. Claro, pero esto también es otro mundo completamente diferente. Cuando yo intento explicar el tema de la esgrima a la gente y digo, espérate, pues son 3 deportes, ¿no? Es claro, es que eso es la complejidad, ¿no? La esgrima, para bien o para mal, es un deporte complejo, tanto en el hecho de observarla, como practicarla, como entenderla. Pero sí que es verdad que tiene ese punto de que cuanto más complejo es, más interés genera, ¿no? Es un deporte para gente que no se conforma con poco. Entonces tiene un desarrollo que cada vez que rascas más la superficie y cada vez que profundizas más te das cuenta que el desarrollo es aún mayor, ¿no? Es como un árbol, descubrir un árbol. Empiezas por el tronco, que es muy, muy simple, pero subes y van creciendo más ramas, subes y aún hay más ramas, después hay hojas, flores y realmente si te metes de cabeza en la esgrima te encontrarás que es un deporte para toda la vida. Luego, además, esto también es muy divertido y muy interesante, ¿no? El hecho de cuánto tiempo puedes durar haciendo esgrima con la edad que tienes. Yo conozco, y tú también conocemos gente con edades avanzadas que a ti no, pero a mí me siguen metiendo palizas con cierta facilidad, ¿eh? Sí, sí. Y no es que sea gente que siempre esté entrenando, que tenga un nivel de olimpiada súper elevado, pero sí que es verdad que es un deporte que cuando manejas tiempo, distancia y algo de técnica, con la edad no te pesa muy en contra, siempre y cuando te mantengas un poco en forma, ¿no? Sin duda. Pero sí que es verdad que es de los pocos deportes en donde tú puedes compensar muy bien la parte física con la parte psicológica. Y caemos en los tópicos al final, pero sí que es verdad que la experiencia es un grado y la experiencia te lo da la edad, no hay más. Tú puedes ser muy experimentado o tener mucha técnica siendo muy joven, pero la paciencia y el saber estar y el poder tener unas miras más amplias, poca gente lo consigue de manera prematura. No, y hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, que yo creo que es un tema que deberíamos hablar en este podcast, son aquellas cosas que quizás no te enseñan en la sala y que tú aprendes
porque vas a competiciones, porque lo ves de otras personas, porque ves que funciona. No lo sé, chorradas como el concepto del tiempo. O sea, yo tardé mucho en entender que el tiempo era una variable de combate en una competición, ¿no? O sea, porque el tiempo va corriendo y tienes un tiempo limitado para conseguir una serie de tocados. Si tú vas ganando, el tiempo juega a tu favor y es una herramienta más que puedes utilizar. Sí, no, y después ya hablaremos, nos meteremos en elementos tácticos y conceptos tácticos. Una cosa es el tiempo de crono y otra cosa es el tiempo de acción de combate, ¿sí? El momento. Que son dos cosas totalmente diferentes con el mismo nombre. Y son dos conceptos que se deben trabajar de manera independiente y que quizás la gente a veces los confunde, pero otra vez entramos en dos mundos diferentes, tanto el tiempo táctico como el tiempo de crono. Y sí, lo que decíamos, ¿no? Cada vez que vas desarrollando más aptitudes y capacidades dentro de la esgrima, te vas dando cuenta que hay más mecanismos fuera de la esgrima para ganar un combate que no la esgrima en sí. Es curioso ver cómo las personas que se dedican a la esgrima a nivel profesional, ¿no? Manejan sus tiempos, manejan los asaltos, ¿no? En los últimos, ahora que he vuelto a hacer esgrima, que llevo desde septiembre de vuelta, después de un parón de, ¿qué estamos? En 2018, no, finales de 2018, pues un parón de 8 años. 8 casi, años. ¿no? He tardado Sí, 8 años en volver, ¿no? Expatriaciones, hijos, ¿no? Todo suma. todo va. Sí. La vuelta, ¿no? Más de uno que nos esté escuchando entenderá esos parones intermitentes que estás hablando. Y la esgrima es un deporte que te permite poder retomar la esgrima desde el punto en el que la dejaste. Sí que es verdad que puedes volver con la película de Almodóvar, ¿no? Sí. Físicamente sí que puedes. Todo el mundo vuelve ligeramente más orondo de lo que lo dejó, feliz, pero es un deporte que te permite retomarlo desde el punto o punto menos de lo que lo habías dejado, porque realmente los conceptos es como andar en bicicleta, nunca se olvida, ¿no? Hay automatismos, ¿no? Yo creo que lo que ganas de alguna manera es pasas de determinadas cosas que no sabes hacer y eres consciente de que no sabes hacerlas y paras por todo aquel proceso de aprendizaje en el cual al final aquello se convierte en un automatismo que cuando estás en la pista te sale automático, ¿no? Notas una presión en la hoja y de repente ya estás haciendo una parada o un contraataque o estás ganando distancia, ¿no? Mira, el dato curioso que podríamos dar de esta situación es muy similar a lo de la suerte del principiante, ¿no? Lo de la suerte del principiante todo el mundo lo achaca, no, es que no reacciona, no es como que toca de manera divina, ¿no? Aleatoria. La punta estaba 100%. Pero la suerte del principiante, como aquel que lo retoma después de tanto tiempo, se resume en que la velocidad de reacción de un principiante o de una persona que sabe que solo le va a entrar una cosa es mucho mejor que la velocidad de reacción de una persona que puede plantearse más de 1, 2 o 3 opciones. Entonces, no es más que la definición de la decisión de una acción concreta. Entonces, ¿qué es lo que tienen bueno los tiradores de élite? Que su tiempo de reacción a la hora de decidir hacer una cosa o la otra es mínima. Como la persona que empieza, porque solo sabe hacer una cosa y solo va a reaccionar a un momento, o la persona que lo retoma después de mucho tiempo porque sabe que no se va a arriesgar a hacer cosas que ya no le salen. Claro, de hecho lo que no hay es proceso de decisión, ¿no? No hay proceso, claro. Hay una reacción ante un estímulo, ¿no? Automático. Es la reacción más rápida, es la reacción que se llama automática. Un automatismo que tú has generado o por falta de conocimiento o por un espacio largo de tiempo sin practicar o por los maestros que tienen mucha técnica y mucho trabajo detrás, por trabajo. Es decir, la decisión la tomas. Y es la frase de el mundo es de los valientes. Y te das cuenta que la esgrima es un mundo en donde se replica, ¿no? Es el macrocosmos del mundo y el microcosmos de la esgrima. Se replican todas las decisiones y todos los elementos que puedes encontrar en la vida diaria, lo encuentras en un asalto de esgrima. Bueno, yo además que soy un apasionado de la esgrima, a pesar de que he tenido estos blancazos, siempre me he sentido como conectado, ¿no? Y esta sensación de volver, que comentas tú, Santi, es verdad que la notas en muchos aspectos. El olor de la sala de esgrima, sí, el olor putrefacto, ¿verdad que sí? Del traje sudado, ¿no?
o el sonido de las espadas chocando, o el asalto, o la competición. Hay un montón de cosas que quedan en tu recuerdo, ¿no? En tu Yo no mente. sé si te acuerdas de nuestro club de A esgrima ver qué historia hace vas a contar, tantos... porque hay historias que no se pueden contar. No, esta se puede Esto se contar. puede, vale. Imaginaros, poneros en situación de una sala de 1000 metros cuadrados con 60 personas haciendo esgrima, una sala subterránea y sin aire acondicionado ni extractor de aire, que eso podía ser, vamos, una selva tropical donde se hacían charcos en el suelo de la condensación del sudor. Son Y la gente olores iba, ¿eh? que no... Y la Y gente iba. la gente iba. Y la Son gente olores iba y encantada. sensaciones que nunca se pierden. Yo tenía compañeros en el equipo nacional de taekwondo y decían que lo mismo, tenían la misma sensación de entrar en el dobok sudado, el olor, el alma, ¿no?, de la sala de esgrima, que se transmite en el olor, en el ambiente. Son cosas que se marcan a fuego dentro de uno y te rememoran momentos de... ¡Ostras! Sí, sí. Que ahora la gente es muy cómoda, ¿no? Pero es que estábamos a 40 grados en un sótano Yo esa respirando sala de esgrima sudor. la recuerdo más sudando y pasando calor que no con aire acondicionado. Claro, no. Porque Sí. esto es relativamente reciente, entre comillas. Bueno, y ya la gente que nos escuche, seguro que Alguno de ellos sabe alguno qué de estamos ellos sabe. Yo creo que todos saben, porque hay salas de esgrima. No sé si sabías que en Inglaterra las salas de esgrima le llaman the holes. Porque Los son agujeros, porque siempre son subterráneos, sin ventanas y... Ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? La luz del sol tan anhelada de un entrenamiento de esgrima. Pero bueno. Y eso me recuerda a otro de los temas que a mí me gustaría también el poder comentar en algunos podcasts en el futuro, que es sobre el tema del material, ¿no? Que también es un descubrimiento que haces en la medida en la cual entras en la esgrima. Quizás una de las barreras que tienes, o por lo menos cosas que me habían preguntado cuando yo he explicado que me dedico a la esgrima o que practico esgrima, es si el material hay que comprarlo, no hay que comprarlo, cuánto cuesta o qué tipo de material. Y aparte de eso, evidentemente, cuando ya tú entras a la sala de esgrima, normalmente en las salas de esgrima siempre hay un material que te van a dejar para poder practicarlo, para evitar esa barrera de entrada inicial que dices, ostras, me tengo que comprar un traje, una careta, una Sí, espada, sí, no, tal. no, como- Te lo dejan todo, más o menos en todas las salas de esgrima funciona más o menos igual. Sí, Yo eso sí, lo sí. conozco dos, pero supongo que debe ser algo habitual. No, yo conozco algo más y es lo también, ¿no? habitual. Pero luego cuando das el salto, cuando ya te enganchas y decides ya comprarte el traje, ¿de qué tipo de traje? El tema de los newtons, Yo creo que tiene su historia, ¿no? ¿Qué en tipo de este- careta? ¿Qué sí, marca? sí. El guante, ¿no? ¿Cómo En este tiene que ser, podcast no? yo creo que vamos a dar respuesta sobre todo en tema material, porque no existe a banda aparte de la experiencia personal de compañeros o entrenadores, no existe una manera objetiva de encontrar información de material, ¿no? Que no Esto sea... es dramático, ¿eh? Sí. Y material de correr, mil blogs de runners, de pronador, supinador, gel trabuco, ASICS, ¿no? Las marcas punteras. Pero sí que es verdad que en esgrima existen un montón de marcas. Realmente existen un montón de marcas con cada particularidad. Cada una de ellas con su particularidad. Y... si no es porque te parece más o menos bonita, realmente no tienes una manera objetiva de poder decidir sin que alguien te explique algo. Entonces, no de hay. hecho, yo estoy en este proceso de decisión porque yo estoy utilizando ahora mismo las zapatillas de esgrima que utilizaba hace 8 años, las mismas, ¿eh? Y ya tienen la parte de atrás, ¿sabes? Comida, de hacer fondos Sí, y tal, sí. después de 8 años, y ya me empiezan a hacer daño los pies. Y ya he adelantado en casa que quizás para mi cumpleaños, que es en febrero, que quizás unas zapatillas de esgrima irían bien, ¿no? Y con esta idea en mente he intentado googlear sobre el tema de zapatillas de esgrima y material en general. Y es que hay muy poca información. Poca, cero, nula. No he entrado a buscarla en inglés, ¿no? Pero lo que es en castellano... Da igual, entrando en inglés, que yo sí que he entrado en inglés, sí que te das cuenta de que solo las casas dan la opinión, ¿no? Cada casa barre para sí misma. Para su casa. Y ni siquiera las casas, porque hay casas como las marcas italianas que la información es muy parca. O las casas alemanas también, Alstar, que es de las más grandes. Informativamente es muy parco, ¿no? Porque ya se da por sentado que, bueno, que el material pues tiene unas condiciones.
Pero sí que es verdad que, y nos centraremos en esto, sí que es verdad que cada material tiene su particularidad, tiene su durabilidad, tiene su calidad y tiene su precio, obviamente, porque al final es como todo en cualquier deporte. Tú tienes materiales ahora con la entrada de material chino muy básico, pero muy bien de precio, y después tienes materiales como la Adidas o Negrini, marcas italianas, de 1.000 euros el traje. Claro, todo va en relación a lo que te quieras Puedes gastar. gastar lo que te dé la gana, pero bueno. También la gracia aquí es comentar un poco aquellas cosas que quizás tienen sentido en determinados momentos de tu esgrima, ¿no? Y Cuando tanto. estás empezando y tal, quizás no tiene sentido gastarte mucho dinero, o a lo mejor en alguna cosa muy específica, y en la medida en cual vas creciendo o quieres competir, por ejemplo, a lo mejor algún tipo de material más con más resistencia o Sí, mejor. pero también es lo que te acostumbran, ¿no? Porque si realmente te gusta el deporte, yo soy de los que incito a la gente a que investigue, o yo mismo me pongo con ellos, porque es un tema que me ha gustado y he investigado. Y realmente sí que es verdad que todo el mundo puede empezar con lo más básico, pero si realmente te gusta, tardarás muy poco tiempo en saltar a algo de más calidad. Porque es una inversión que piensa que un traje te puede durar. ¿Qué traje estás usando tú? Pues el que me compré en la segunda vuelta, que me lo compré en 2000, me lo debí comprar en 2006, porque el del 92 ya Pues no me cerraba. estás No me hablando cerraba. de un Bueno, traje. Si no utilizaba el del 92. Claro. De hecho, el del 92 se lo regalé a... ¿Cómo se llama? A este chico ucraniano que también hacía esgrima aquí. Ucrania, a Valerio. A Valerio. Y lo Claro. utilizaba él todavía. Sí. O sea que- No. Y realmente es un material que te dura toda la vida. Sí, yo sí. lo digo. Y antiguamente no, porque antiguamente ya hablaremos, ¿no? De que tenían el Kevlar, ¿no? Que se pudría con el sudor y que perdía todo. Pero hoy en día que el material es súper resistente, son fibras de alta densidad que duran lo que quieras, es una inversión que vale la pena hacer. No, sin duda. Vale la pena hacer por tu comodidad, por tu seguridad, que no tengamos miedo a invertir en cosas que valdrá la pena y tendrá una rentabilidad para años y años. Quizás sí que se podría comentar quizás una estrategia diferente de compra con el tema de la espada, ¿no? Por ejemplo, yo sigo tirando con las espadas FIE que tenía yo de la época de competición, pero claro, después de 8 años, pues hace poquito reventé una, y yo creo que hay una segunda que va por el camino, dentro de poco me va a Sí, reventar, ¿no? pero Y ves, sale un poco mal lo de reventar espadas FIE entrenando. Pero no sé si... la espada, no sé si tú has jugado alguna vez a tenis. Sí, Lo de sí, la sí. espada yo lo encuentro. Yo he tenido compañeros de tenis de primera línea. Y hablando con ellos de la tensión, ¿no? De las cuerdas, que para los que somos neófitos, una raqueta es una raqueta. Sí. Pues imaginaos que la espada es como la tensión de la raqueta de los tenistas profesionales. O sea, Que tú es. recomiendas que se compre la espada Yo que luego creo- vas a utilizar, digamos, en una competición a posteriori, Sí, lo que sea. yo creo que te acostumbres que al peso. te acostumbres al peso. Es que una espada tiene pesos diferentes, flexibilidades diferentes, comportamientos diferentes. Y parece mentira, pero una espada muy blanda en una toma de hierro o en un ataque, la punta se te puede ir. Sí. Y estás hablando de que es un deporte de Me precisión. estás chafando el plan de comprar este año, ¿eh? Si quieres, ya te recomiendo yo el material que te tienes que comprar. Creo que para este cumpleaños voy a tener que pedir zapatillas y alguna hoja. Sí, Alguna hojilla. pero ya, al igual que todo tiene su... Y lo bonito para mí de esto es que hacer tu espada es como antiguamente, ¿no? Es como velar el arma, la sensación que te da una espada en la mano es lo que le deberías hacer caso. No, aquí hay rollito, ¿eh? Yo les ponía nombres, ¿eh? Cuando tenía... Claro, ahora todo el mundo. Ahora le pongo nombres a mis hijos. Yo le... A las espadas ya no, pero yo les ponía nombres. Yo les ponía, les grababa cosas en las cazoletas y tal, y después te vas dando cuenta que no es tanto A mí mi maestro me decía, es curioso el trato que tenemos con las espadas, los esgrimistas, Ajá. porque sí que es verdad que antiguamente él me decía, no, los samuráis o los duelistas que iban a hacer los combates, era muy normal velar el arma. Y el arma era un elemento principal, ¿no? Era lo que te iba a salvar la vida o te iba a hacer perderla.
Y en la actualidad pasaba algo muy similar, ¿no? Que era de cuando ganábamos nosotros, pero cuando pierde la espada, ¿no? Es como, es la espada que no toca. Entonces, le seguimos dando ese espíritu, ¿no? Y esa personalidad al arma. Y es curioso que solo se la demos durante el combate y no nos preocupemos de dársela también antes, que es muy interesante. O el hecho de saber montar una espada. Bueno, esto en competición es fundamental, ¿eh? Claro, y toda esa información que puede ser que durante el año en la sala se pueda perder, porque obviamente el trabajo técnico puede primar sobre todo, pero es un trabajo básico que al final todo el mundo lo ha aprendido, lo que tú dices, ¿no? En competición, o porque te has interesado tú y te lo has montado. Pero sí que es verdad que debería... Pero que puede marcar la diferencia, ¿no? Puede marcar la diferencia. Si tienes la espada bien calibrada, bien montada, que pasa sus galgas y su peso todo de manera correcta y la tal, seguridad y la seguridad que te da saber que tu espada pasa un control y que no te pide el otro control porque no sabes si lo pasa. Claro, eso después se repercute en la tranquilidad que tú tienes en efectuar un combate. Y la tranquilidad en un combate es lo básico para poder empezar a plantearte ganarlo. Sí, aquí hay aspectos psicológicos que también tendremos que comentar. Yo soy psicólogo, pero no soy psicólogo deportivo, entonces en la parte más técnica no sabría decir, pero que por mi experiencia personal, ¿no? O sea, el hecho de tener el control sobre lo que estás haciendo es que marca radicalmente la diferencia. Yo creo que, o por lo menos a mí me pasa, que con un cierto nivel, yo llevo muchos años en la esgrima, y no te diría que tengo un nivel muy alto, pero tengo un nivel medio que me puedo defender, ¿no? Y he llegado a tener asaltos en los cuales he ganado a gente muy buena. Pero también he perdido con gente muy junior, con muy poca experiencia. O sea, estoy en ese momento que si yo psicológicamente fallo y mi cabeza hace clic, soy capaz de perder contra cualquiera. Yo siempre digo lo mismo. Al final, lo que tú consigas transmitir en la pista es al final el resultado que tendrás. Y la esgrima es un deporte, para bien o para mal, complejo, ya lo hemos comentado. Y sí que existen los combates de pachanga, pero requiere en la esgrima o estás atento o eres un colador. Sí, pero o sea, un combate de pachanga esto yo nunca lo he entendido. Es decir, o vas a calentar, que cuando calientas da un poco igual, pero un combate hay que puntuar. Sí, yo soy muy competitivo, no. Me gusta competir y aquello de, ¿te has dejado tocar? Yo nunca. No, eso es verdad. No, sí, pero sí que es verdad que la intensidad es imposible tener una intensidad alta en muchos combates seguidos, porque requiere de tanta implicación física y mental que tú mismo como psicólogo nos puedes dar más información sobre esto, pero el nivel de concentración es oscilante, ¿no? Es como una curva. Hay momentos que estamos muy concentrados y hay momentos que esa concentración se pierde por cansancio, por elementos X, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que es muy probable que nos toquen cuando nuestro nivel de concentración es bajo y es muy probable que nosotros toquemos cuando nuestro nivel de concentración es alto. Entonces, el momento de definir en qué punto de mi concentración estoy es algo que los grandes tiradores lo controlan y por eso son grandes tiradores. Sí, no, es que es tan complejo, son tantos elementos que juegan más allá del... estirar el brazo y luego las piernas, que es un básico, ¿no? Sí, bueno, que nadie lo hace, pero bueno. Bueno, es un básico, pero es complicado de conseguir, ¿no? O dónde se hacen los tocados, que nos comentabas el otro día, ¿no? De los estudios de Xavi Iglesias, ¿no? Sí, ¿Qué correcto. porcentaje de tocados se hacen en un lado de la pista y qué porcentaje se hacen en otro? Y los pocos que se dan en el medio, ¿no? Que eso también juega a tu favor, si lo conoces, de poder jugar tus cartas y hacer una presión, o no hacer una presión, o mantenerte en el centro de la pista, porque estadísticamente pues se da menos el tocado ahí, ¿no? Mira, nosotros tenemos la suerte de tener a Xavi Iglesias, que mira, si tenemos suerte puede venir un día, que se ha dedicado media vida él y Rafa Tarragó, que es uno de sus alumnos, a el estudio de la esgrima a nivel estadístico, que nadie se ha parado a hacer eso. Y es curioso, ¿no? Porque en el fútbol, en hockey, en baloncesto te dan las estadísticas al final de cada partido, ¿no? Porque es como tú es la radiografía que tú tienes de un partido o de un combate. Y en la esgrima, que es un deporte tan complejo, no utilicemos estos elementos tan básicos de análisis de tocados. Pero claro, ellos han desarrollado un programa, sí, de análisis de vídeos. ¿Tú sabes cuántos parámetros, es decir, cuántos botoncitos tenían que clicar
para analizar un combate, tenían más de 500 parámetros de medición de un solo combate. ¿Sí? Cuando tú en un partido de fútbol, no, posesión rival, posesión propia, pases erróneos, pases tal, tiros a puerta, corners. A todos los indicadores, ¿no? Aquí los indicadores nosotros, que te permiten saber qué es lo que está pasando en el combate o en el partido. El programa tiene 500 parámetros de medición. Tendremos que presión al rival, presión. Para que nos lo expliquen. Pues hicieron un congreso de la esgrima y del análisis del programa sobre la esgrima. Y es un programa tan complejo y tan completo que ya tienen peticiones de otros deportes para poder usarlos en esos deportes. Qué bueno, qué bueno. Sí, son muchos años, llevan como 15 años de investigación de la esgrima, Bueno, yo recuerdo a Xavi Iglesias vinculado a la esgrima toda la vida. De hecho, fue mi primer maestro. De hecho, mi segundo maestro. Porque no me daba florete, pero luego en espada sí que me la daba. Pero estas son cosas que también intentaremos hacer en el podcast. Invitar a gente vinculada al mundo de la esgrima, ya sea como tiradores, ya sea como competidores a nivel nacional e internacional, gente que pueda aportar su experiencia y que nos explique también su historia acompañado de la esgrima, cómo ha sido, cómo ha empezado, o datos de interés. Sin duda alguna, hay muchas historias por ahí dando vueltas en el mundo que intentaremos dar voz. Un espacio aquí. Un espacio en este y podcast. voz para que todos podamos conocerlas, porque realmente yo las historias más divertidas y en donde sacas mayor chicha son las historias de competiciones internacionales que involucran diferentes equipos nacionales y diferentes entrenadores, y te das cuenta que viajando por el mundo, vayas donde vayas, el perfil del esgrimista es un perfil muy concreto y muy especial, Ya hemos dicho friki, tiene que ser friki. Tiene que ser friki y... No tiene por qué ser aristocrático, porque esto mi abuela lo pensaba, Cuando yo le explicaba a mi abuela... No, tu que abuela y más... y yo decía, hago esgrima, mi abuela me imaginaba pues de blanco, que también es verdad que esto sí que es de blanco, hasta que el traje se vuelve gris, ¿no? Pero me imaginaba en plan rodeado de la nobleza catalana, yendo a hacer deporte y Ojalá, pero no. No, y tampoco. Aquí... O sea, aquí la gracia es que... Ya. Venimos de todos lados, ¿no? Con este punto en común a veces de este amor por esta parte rara, esta parte extraña del deporte, no popularizada, ¿no? De aristocrático no me he encontrado a nadie. Solo conocimos que practicaba florete precisamente el excónsul de Panamá aquí en Barcelona. Eric, no sé si te acuerdas tú. No, yo lo conocí. Pues es el más cerca que ha estado de un puesto político elevado, pero el resto de gente de a pie como cualquier hijo de vecino. Muy bien, oye, perfecto. Yo creo que hasta aquí el episodio primero, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tocado un poco todos los palos, pero sí que la idea es que cada podcast tener un tema y desarrollarlo lo más intensamente posible para que todos vosotros podáis tener información de primera mano y contrastada de este deporte que conocido por todos y desconocido por todos también, ¿no? Es complicado. Todo en la esgrima es complicado. No hay nada fácil. Aquí Santi va a aportar sobre todo su gran experiencia como esgrimista, que ya toda la vida prácticamente, ¿no? Desde los 13 años, ¿no? Que desde los 13 años, sí. Te podríamos subir esa foto que tienes ahí. Lo subiremos a la página web. Y yo os intentaré aportar desde mi experiencia, la experiencia que he vivido en la esgrima y cosas que podemos ir descubriendo de aquí en adelante. Yo, mira, llevo casi 18 años en la esgrima y cada día descubro algo nuevo. Imaginaos lo que se puede descubrir con este tipo de popurrí de cosas que intentaremos comentar y estructurarlo y sobre todo investigar. Para nosotros la esgrima nunca se deja de investigar y nunca se deja de aprender cosas de otros maestros, otros sistemas. Yo he tenido la suerte de poder hablar con los grandes maestros de la esgrima contemporánea, desde Daniel Leva-Baser hasta Enrico Di Cholo, Bossalini, o sea, los grandes entrenadores que han llevado los campeones olímpicos y campeones del mundo. Y te das cuenta de que cada uno tiene su manera de hacer las cosas diferente del otro. Ajá. Y todos han tenido campeones del mundo y campeones olímpicos. Y eso te hace pensar, ¿no? Que al final cada maestrillo tiene su librillo. Y que hay diferentes perspectivas de la misma cosa, ¿no? O sea... Diferentes perspectivas de la misma cosa, diferentes maneras de trabajar lo mismo. No existe... Yo todos estos años he tenido la iluminación de que no existe la verdad absoluta, ¿no? Y que
ahora con este mundo globalizado que podemos llegar a muchos sitios muy lejanos, te vas dando cuenta de que una misma cosa se puede trabajar de mil maneras diferentes y conseguir el mismo resultado, es decir, conseguir que un tirador toque. Y no por hacerlo A, B o C será mejor o peor, simplemente es diferente. Pues yo tengo ganas de escuchar estas historias de esta gente que desconozco en absoluto. Has dicho una serie de nombres de gente que fíjate que yo estoy vinculado a la esgrima y que desconozco, pero que me va a encantar escuchar todas estas historias de ti, Santi, la verdad. Bueno, mira, haremos lo imposible para... Haremos lo posible. Haremos lo posible para que la gente también se divierta un poco, ¿no? Y sobre todo que aprenda un poquito más de la esgrima. Perfecto. Oye, nada más, para cerrar, decir que el podcast va a ser de frecuencia semanal. Lo vamos a publicar el viernes por la mañana, ¿vale? No sabemos a qué hora exactamente, pero más o menos el viernes por la mañana para que podáis disfrutarlo el viernes y el fin de semana. Sobre todo, si os lo pasáis bien escuchando este podcast, estos programas, nos ayudaréis mucho si lo compartís, si le dais 5 estrellas en iTunes, si luego comentáis en iVoox, porque esto va a ayudarnos a difundirlo a otras personas que también pueda ser de su interés. Y sobre todo también que sepáis que tenemos una página web que se llama www.llamadalapista.com, desde la cual nos podréis contactar en www.llamadapista.com/contacto. Veréis un formulario de contacto y aquí nos podéis explicar lo que queráis. Oye, nos ha encantado el programa, nos parece horroroso, queremos menos tiempo de Willy y más de Santi, que también puede ser y yo lo puedo entender, ¿eh? O por ejemplo temáticas. Oye, pues me interesa que expliquéis o habléis de una temática concreta o deis consejos sobre algo específico. Sí, o sea, ahí lo que queráis. Nosotros tenemos, ya lo he dicho, ¿no? Nosotros tenemos nuestro punto de vista, nosotros tenemos nuestras experiencias. Nos encantaría conocer también vuestras experiencias y encontrar puntos en común donde nosotros podamos aportar nuestro granito de arena como practicantes de muchos años y como profesionales a los que nos dedicamos a esto. Y darnos también ideas de a dónde os interesa más que profundicemos, dónde menos. La idea es que sea un podcast 100% abierto donde toquemos todos los temas interesantes dentro de la práctica de la esgrima. Tanto, ya lo hemos dicho, como material, como elementos técnicos, tácticos, como elementos fuera de la esgrima, ¿no? Como puede ser el tema de material que hemos comentado. Pues lo que vosotros os interese más, nosotros estaremos encantados de investigar y poder daros nuestra opinión sobre ello. Perfecto, muy bien, Santi. Pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchas gracias por todo, por estar ahí, los que estáis al otro lado, que en principio para este primer podcast seguramente estaréis nuestras madres y poco más. Pero como las competiciones de esgrima. Todos los que seguís este círculo, bienvenidos estáis. Y nada más, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.